Último tramo de Entre Líneas, y lo había mencionado en el arranque Daniel Rodríguez, vamos a hablar del presupuesto, pero vinculado a salud pública, porque hay 3 artículos, Daniel, de esta iniciativa que están referidos al Ministerio de Salud Pública y que abrieron un profundo debate entre el gobierno y la oposición, pero no por un tema de plata, no por un tema de recursos, sino por un tema de acceso a medicamentos de alto costo, ¿no? Exactamente, es un tema, Alfredo, que se ha hablado bastante este año. Mucho. El tema de acceso a medicamentos de alto costo, básicamente medicamentos para pacientes oncológicos, la forma en que se accede o no a los mismos, en muchos casos con acciones de amparo presentadas ante la justicia. Recordemos que hay un formulario terapéutico que establece cuáles se incluyen en el Fondo Nacional de Recursos y cuáles no. Y cuando un médico tratante establece un medicamento que no está allí, puede generarse justamente ese proceso judicial que termina con una acción de amparo, que a veces le da la razón al paciente, a veces no, y que en definitiva pone un poco de manifiesto esta discusión acerca de los medicamentos de alto costo. En el caso del presupuesto, como decíamos, hay 3 artículos que ya hasta perdieron su número porque obviamente modificaron su redacción y en el presupuesto cambiaron también su orden. 425, 438 y 439 en el proyecto original del Poder Ejecutivo, dentro del inciso Salud Pública, en donde se hablaba justamente de las responsabilidades que tiene el Ministerio de otorgar o no prestaciones y medicamentos, por ejemplo, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Por qué se ponen estos artículos según el Frente Amplio? Para asegurar la sostenibilidad del Fondo de Recursos en este tema, por el costo de los medicamentos, pero también para dejar claramente cómo deben ser las reglas de juego. Se cambió la redacción para salvar inconstitucionalidades que se alegaron desde la oposición en la discusión. Pero, por otro lado, la oposición también manifiesta que no tiene que estar ni siquiera en la ley de presupuestos por más cambios que haya, porque no son de materia presupuestal, y también porque llevan esto al ámbito de la salud, porque además se entiende que se está violando el artículo 44 de la Constitución, que es el que, bueno, establece el derecho a la salud de los ciudadanos. Originalmente lo que se pretendía, o lo que se pretende con el proyecto, es delimitar claramente la dispensación de determinados medicamentos y que estén específicamente establecidos en el famoso Vademecum, ¿no? Exactamente, en este formulario donde se incluyen los medicamentos, un poco lo que decíamos, ¿verdad? Limitar claramente la responsabilidad del Ministerio y de los prestadores de servicio en función de lo que está establecido en el sistema de salud. Y además, bueno, lo que se dice es que la inclusión de nuevos medicamentos tienen que tener una serie de informes técnicos favorables de eficacia, calidad y seguridad, en base a criterios que, por ejemplo, maneja la Organización Mundial de la Salud. Pero además, un informe técnico de impacto presupuestal y de evaluación económica. Un poco el resumen de los cambios del presupuesto. No vamos a los 3 artículos porque es muy engorroso, pero bueno, ¿qué es lo que apunta? Es a eso, en definitiva, en cuanto al tema medicamentos en la ley de presupuesto. Sí, la crítica tal vez más recurrente, o la que por lo menos se ha escuchado más por parte de la oposición, es lo que tiene que ver con las excepciones que establece el propio gobierno, ¿no? Exactamente, metiéndose en las actas de discusión de este tema de las últimas semanas. Bueno, se encuentran un poco estas discusiones a nivel del Parlamento. Por ejemplo, cuando estuvo el ministro Jorge Basso en la Comisión de Presupuestos para justamente explicar la parte del Ministerio en el proyecto, bueno, el diputado Martín Lema del Partido Nacional expuso que hubo 2 casos donde la justicia falló a favor del paciente, después el Ministerio apeló y ganó, pero que en un caso sí se dio la medicación y en otro no. Entonces ahí un poco lo que dice es cómo se manejan las excepciones. La respuesta de Basso fue que había una evidencia científica, pero también en el correr de esas discusiones se puso como, por ejemplo, el caso de del hijo de un ex senador del Frente Amplio que sí pudo acceder a la medicación, se hizo una excepción en su caso, se argumentó evidencia científica, pero que en otros casos no. Y además Lema, en diálogo con él, nos recordó que el 24 de septiembre ya hubo otra excepción con el cetuximab, que es un medicamento oncológico, donde, si bien el Ministerio tuvo una apelación favorable en no otorgarlo, porque no estaba dentro del formulario, terminó siendo una excepción. Entonces lo que se dice es, bueno, acá hay una serie de cómo se manejan las excepciones y una serie de casos donde el criterio no fue el mismo. ¿Qué es lo que dice la oposición? Que lo que está buscando el Ejecutivo con esto es exonerar de responsabilidad al gobierno poniendo en una ley una cuestión que ya está en una ordenanza del Ministerio. Se busca una norma de superior rango a efectos de defenderla mejor, en términos jurídicos esto, ¿verdad? Y ahí se apunta la ministra Muñiz que 2 días antes de irse excluyó en una ordenanza justamente una serie de medicamentos oncológicos de este formulario para, según la oposición, frenar la ola de juicios que tiene previsto el gobierno en función de esta situación y cómo se maneja.
a ver, lo que apunta la oposición es que hay una contradicción. El gobierno, por un lado, dice, hacemos esto y limitamos lo que es la responsabilidad del Estado en este tema, pero por otro, el presupuesto prevé un fondo de $3 millones para responder a las demandas que pueda haber el próximo año. Sí, por lo que decías, algo que incluso se ha reiterado en la prensa, el propio diputado Lema ha insistido con esto, la crítica más fuerte, sin lugar a dudas, es que no hay, digamos, elementos claros o criterios claros para establecer las excepciones y que queda librado un poco a la arbitrariedad de las autoridades de turno, ¿no? Claro, a ver, ¿quién está informado que puede acceder a la justicia? Claro. ¿Quién accede a la justicia? Y en definitiva, ¿hasta qué tribunal otorga o no medicamentos? ¿Verdad? Pues en definitiva, eso puede pasar. A lo que se suma la objeción de que por qué se alarga tanto un trámite para un paciente. Es una discusión que además es muy sensible, ¿no? Porque habla de la sobrevida que puede tener, Claro. de la efectiva curación de una enfermedad. En definitiva, lo que marcó Basso cuando fue consultado por estas cosas es que estaba abierto a los cambios en ese articulado original, pero que la intención era contemplar la evidencia científica, el costo-efectividad y la sostenibilidad del sistema. Y así también se refirió a la iniciativa de riesgo compartido, que es esto, es la posibilidad de, con el laboratorio, hacer una cofinanciación, en cierta manera, de algunos medicamentos de alto costo, a efectos de que puedan ser incluidos en el formulario, pero que no corra solamente el Estado con ese costo. Pero a ver, con el tema del laboratorio hubo además alguna polémica que se dio justamente en ese debate parlamentario. Por ejemplo, el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Mujica, dijo que hay laboratorios que están detrás de esos reclamos y de esas acciones de amparo, financiándolas, pagándolas para que justamente si después el Ministerio pierde, deba comprarle ese medicamento. Esto generó algún ruido ahí entre diputados del oficialismo y la oposición, pero bueno, en definitiva, a esos niveles se ha discutido en esta semana. Se ha discutido bastante, a nivel incluso de la Comisión de Salud. Hubo cambios, hubo modificaciones, pero la controversia sigue. Exactamente. Por esos 3 artículos finalmente pasaron a Salud para que se estudiaran. En definitiva, igual el Frente hizo pesar su mayoría, cambió la redacción en buena parte y se van a incluir de todas formas en el presupuesto. Esta discusión seguramente se pueda dar o mañana martes o el miércoles, en función de cuándo se llegue a hablar del capítulo Salud Pública en el presupuesto. Y además, según la bancada nacionalista, en particular Lema, dice, bueno, había que ver qué opinan todos los frente amplistas, porque no todos pueden estar convencidos de estos cambios y de cómo se ha manejado esto y por qué no quitar esto y discutirlo con más tiempo en otro momento. En la Comisión de Salud Pública, justamente, esto pasó el 6 de octubre, hace pocos días, estuvo interesante ver lo que se propuso. Por ejemplo, Luis Galo, que fue presidente de la JUNASA, diputado del Frente Amplio, dijo que sería bueno tener una comisión asesora con el Colegio Médico para que aborde el tema desde el punto de vista ético, el Ministerio de Salud Pública, también los pacientes o alguien que los represente, y el propio médico tratante para que fundamente el por qué receta un medicamento. Por el lado de los blancos, Edgardo Mier, que fue presidente de FEMI, además, bueno, no solamente insistieron con retirar esto del presupuesto por las cuestiones jurídicas, sino también porque entienden que hay que discutirlo en un ámbito más propio de la salud. Lema lo que dijo es, hagamos como el IRPF, establezcamos franjas y aquellos que según sus ingresos puedan tener o no un acceso, compartir ese problema o riesgo con las personas para hacer más igualitario el acceso a medicamentos de alto costo. Bien, bueno, y para finalizar, si te parece, cerramos con algunas cifras. Sí, que las dio Galo. Hubo 145 acciones de amparo en los últimos 2 años y medio. 145. 145. Por medicamentos que no están en este formulario que decimos maneja el Fondo Nacional de Recursos y que financia justamente cuando están incluidos. El costo fue de $12 millones estos reclamos. Con respecto al fondo maneja $190 millones por año. Eso es su presupuesto. El 80% se destina a cirugías y actos médicos, mientras que 35 se destinan a medicamentos de alto costo. Hay que ver ahí también las cifras que maneja el fondo para pagar esto. Entonces, bueno, ahí lo que hay también es un debate sobre la cantidad de personas que realmente acceden o no acceden. Según Lema, si no se sabe cuánta gente es la que no accede, difícilmente se puede hablar de la sostenibilidad del sistema porque no se tienen números claros. Y ahí está un poco el tema del debate que es presupuestal, pero obviamente tiene que ver con un costado de la salud y el acceso a medicamentos de alto costo. Bien, gracias Dani. Y con esto le ponemos punto final también al programa de hoy. Los invitamos, como siempre, con muchísimo gusto para el próximo lunes aquí en el 20 a partir de las 22 horas. Que pasen muy bien y que tengan una muy buena semana.